Bueno, ya nos saludamos, pero buenos días de vuelta. Yo creo que, hola, hola, cambio fuera. ¿Está prendido? Está verde la luz. Está viejo, pero no es para tanto, che. ¿Cómo, che? Yo me admiro cuando leo el pasaje de que Jesús hablaba del mar y la multitud de gente estaba en la playa y no tenía micrófono. Qué problema, ¿eh? Dame otro micrófono, hermano. Ahí está. ¿Qué tocaste? Un cable. Muy bien. Si Dios quiere, ayer realizaron una entrega de folletos un poco en algunos lugares de la playosa y la idea es en el futuro tener un anexo de la iglesia. O sea, es la idea mía. No sé si yo la llego a ver. Por ahora nos vamos a estar juntando en la casa de nuestro hermano Adrián García y lo bueno es que alguien le habló por teléfono, ¿no? Que el jueves, si Dios quiere, van a estar yendo a la reunión. Ya hace ¿cuánto hace que vamos? Un año y pico, ¿no? Un poco más. Un año y medio. Bueno, pero la idea es allí en el futuro tener un anexo de la iglesia, ya que hay un matrimonio en el lugar. Porque cada vez que hay que formar algo, siempre hay que buscar a alguien que esté en el lugar, que viva ahí. Porque cuando uno se va y no hay nadie, es un problema. Y aparte tiene buen testimonio. No es cuestión de que García mañana salga peleando con algo, ¿no? Bueno, y anoche pasamos una linda reunión de matrimonio. Los que vinieron, los que no vinieron, se la perdieron. Y también pasamos un lindo tiempo de alabanza y testimonio de un matrimonio de la iglesia. Y realmente Dios hace su obra en los corazones. Y cantábamos una canción que decía, ¿cómo decía la canción esa? Yo quiero, no, menguar no era esto, lo quería decir. Yo quiero más de ti. No. Yo quiero cambiar, ¿eh? Pero esta canción nos habla de un cambio. Un cambio radical, no político, ojo, pero un cambio en nuestras vidas. Y el texto que podemos ver en la palabra de Dios es 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Alguien lo dice de memoria? Muy bien, la Andrea lo sabe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Y en esta mañana hay 2 niños que no están en Cristo, pero son nuevas criaturas. ¿No? Y me imagino Goroso está chocho porque no la deja dormir de noche. Porque los niños, viste, cuando son chiquitos, tienen sus cosas. Y el otro, ¿cómo se llamaba? ¿Ah? Benicio.
Yo me llamo Daniel. Y los padres están chochos. Y todos estamos chochos cuando tenemos un hijo chiquito. El mío se ha criado, ya no lo puedo alzar más. Pero ¿saben qué me gustaba de Daniel? Cuando era chiquito, tengo una foto ahí en mi casa, que andaba con una carretilla. Porque le gustaba ayudarme en el trabajo, pero se ve que eso lo perdió en el camino. No digo que no trabaje, digo que ha cortado esa cosa que me miraba a mí y él quería hacer lo mismo que yo hacía. Caminaba con una carretilla ahí chiquita que tenía. Y la vida, cuando nacemos, cada uno tiene su experiencia de vida. Cada uno tiene lo que ha pasado en su vida aquí en la tierra, lo que está pasando, ¿no? Anoche le compré otra parte de la herencia a mi hijo, allí en el patio de mi casa. Y lo bueno es que cantaba una canción, Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y te voy a decir una cosa, si estás en Cristo, sos una nueva criatura. No importa los años que hayas conocido a Cristo. Quizás desde la niñez, adolescencia, joven o viejo como yo. Yo a los 13 años me convertí al Señor en un picnic de lo que era la escuela dominical allí en calle Vélez Arfield. Y lo bueno es que yo empecé a caminar esta vida nueva. Y yo me acuerdo de muchos chicos que iban conmigo y ahora no sé dónde andan. Pero por la gracia de Dios, Él me sostuvo y me mantuve en la obra, en el crecimiento de la palabra de Dios. No crecí mucho, todavía me faltaría hacer cursos, pero ya a esta edad, ¿viste? Me falla la memoria y un montón de cosas. Pero siempre tuve el deseo de servir a Dios. Y aunque tuve tentaciones y problemas, como todos, nunca me aparté del camino de Dios. Y eso es lo que yo quiero compartir en esta mañana. Que en Cristo, ¿qué somos? Esto lente y este coso, un problema. ¿No? Porque Dios nos da, cuando le aceptamos a Cristo como Salvador, algunas bendiciones para nuestra vida diaria, que muchas veces no las tenemos en cuenta. Pero Él nos da ciertas cosas que son de bendición para nuestra vida. Y cantaba la canción, Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y te pregunto, ¿has conocido a Cristo como Salvador? ¿Está creciendo en tu vida si le has conocido? Porque estos niños que son nuevitos, que están 0 kilómetros todavía, ¿no? Ellos van a ir creciendo. Por ahora con leche y alguna otra cosita que le van a ir dando de comer, porque ya me contó Goroso que va a hacer un corderito asado para el nene, la nena. No, Goroso todavía no, falta tiempo. Pero a medida que el niño va creciendo, uno le va dando distintas cosas. A ver las mamás, ¿qué le dan primero a un niño después de tomar por tiempo determinado la leche solamente? ¿Qué le dan después? Papilla, muy bien.
purecito de calabaza, una frutita, una banana, ¿sí puede ser? Manzana. Entonces el niño, hasta que llega el momento que empieza a comer carne. Entonces le compran un bifecito y ahí le mezclan con puré, y los chicos van creciendo, ¿no? Y el creyente debería tener la misma forma. Nosotros, los hijos de Dios, debemos ir creciendo, ustedes también, ¿eh? No en altura. Bueno, ¿van a ser más altas? Nadie sabe lo que va a tener uno de altura, pero el creyente debe aspirar a crecer en la palabra de Dios, a crecer en la obra de Cristo. ¿Saben por qué? Porque le debemos mucho a Dios. El solo hecho de pensar de que el Hijo de Dios vino a este mundo, caminó sobre esta tierra, allí en Israel, hizo milagros, cosas que ningún profeta había podido hacer. Él lo hizo. Pero, ¿qué pasó con él? ¿Dónde terminó? En la cruz terminó. Para morir, entregar su vida por cada uno de nosotros, de aquellos que creen y le reciben como Salvador. Pero esa bendición, que es de parte de Dios, porque Dios es, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Hasta ahora son 15. ¿Qué es lo que es Dios? Amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Viste que queremos vivir más nosotros? ¿Cómo gustaría vivir hasta los 100 años? La Mirta Legrand, por festejar la llegada de Colón a Sudamérica. Entonces, nosotros ansiamos vivir más. Y cuando perdemos un ser querido, nos entristecemos mucho, y más cuando es joven o un niño, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos vivir mucho más. Y a veces somos mezquinos con la persona que está enferma y que se va de este mundo. Pero lo interesante es que cada persona que conozcan a Cristo como Salvador. Porque allí van a empezar a vivir la vida eterna. Pero voy a parar acá, pues se me hace tarde. Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia de Roma allí lo que era la vida, ¿no? Una condenación. Todos pecaron y nacemos con pecado. Pero dice la palabra de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos, algunos no, pero la mayoría vemos noticias. Y yo veo me gustan los casos, ver lo que es un preso, ¿no? Entonces va un abogado. ¿Qué hace el abogado? ¿Ah? ¿Lo defiende? Nada más. Lo justifica. Quiere justificar que lo que hizo no está mal, ¿no? Entonces usa toda su estrategia para hacer una justificación, y son casos graves,
es defender lo imposible. Pero acá la palabra de Dios dice que somos justificados gratuitamente. A un abogado hay que pagarle un montón de plata. Pero acá dice la palabra de Dios, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la muerte de la cruz. Qué linda cosa que Dios nos da. Una de las cosas que Dios nos da. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a ir medio rapidón porque si no se va a pasar el... 1 Corintios capítulo 1. Dice la palabra de Dios, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ahí tiene un nombre para un varón, Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del Señor de ellos y nuestro. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Le entregaste la llave de tu casa? Vos sabés una cosa que dice que somos santificados. Otra cosa que Cristo nos da por la salvación que tenemos. Y santificados quiere decir somos separados de este mundo. Aunque estamos en el mundo, pero no somos en el mundo. Caminamos en la tierra, pero somos de Dios. Estudiamos en el mundo, la escuela secundaria, la escuela... ¿Usted estudió antes? Bien. La escuela secundaria, quizás algunos van a la universidad y van escalando, ¿no? Pero somos separados de las cosas de este mundo. Y es la posición que debe tener el cristiano, una vida separada de las cosas de este mundo. Somos santificados. Gálatas 5:1. Vamos muy rapidito, para que se puedan ir a hacer la comida, las mujeres. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hay dos cosas que se destacan en el apóstol Pablo acá a la iglesia de Galacia. Dice, estad pues firmes. Acá Pablo era como si le mandara a la iglesia, y la palabra nos mandan no es que una sugerencia, porque ¿qué verbo vendría a ser A ver lo que saben de... Porque yo se me aburro. Imperativo, orden. ¿Y por qué dudamos de Dios? ¿No? Porque la palabra dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó de las cadenas del pecado. Dice que Él rompió las cadenas que nos esclavizaban a este mundo. Entonces Él nos dio libertad. Vayan a la unidad 5 acá en el barrio Belgrano y pregunten por las celdas. ¿Quién quiere estar libre? ¿Sabes? Todos. Pero los creyentes tenemos el beneficio, la bendición de estar libres de este mundo. Acá en el mundo vamos a tener enfermedades, dolores, necesidades, porque estamos en el mundo. Y el príncipe de este mundo, ¿no? O el que gobierna el mundo, quiere eso, de que el hombre sufra, de que el hombre esté mal. Por eso están las guerras, por eso no hay paz.
hay una cosa que ya dije ya. Los hombres hacen negocio para comprar la paz, pero fracasan siempre, jamás la van a tener porque no tienen paz en su corazón. Ahí están los iraníes son ahora, ¿no? El estrecho de Hormuz y se están dando todavía metamisiles y misiles. La plata que gastan, en vez de darle comer al pueblo, la tiran en guerra. Pero el creyente está viviendo otra cosa. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. ¿Tenemos necesidades? Sí, muchas veces. Pero a veces las necesidades las fabricamos nosotros. Porque queremos tener más de lo que Dios nos da. Y a veces nos matamos trabajando para tener cosas y cuando menos nos damos cuenta se nos pasó la vida y no tenemos nada. A mí se me está pasando la vida. Y acá estoy. Entonces dice la palabra de Dios, estad firmes en la libertad. Si sos libre en Cristo, estad firmes en esto. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No te esclavices del diablo, porque el diablo nos enrieda. El otro día leí un devocional y en un comentario decía, ¿con qué se tiene un hombre? Y también el escritor dice, con una cadena, no. Es más difícil desatar vueltas y vueltas de hilos. Y el problema es que los creyentes muchas veces nos sometemos a que el diablo nos vaya envolviendo con distintas cosas. Y la palabra de Dios nos dice, estad firmes en esta libertad. No dudemos de la palabra de Dios. No dudemos nunca, porque esto es una realidad. Y lo que Dios promete acá, lo va a cumplir. Hay una Biblia que tengo que tiene, ¿cuántos textos, Adrián? 2.500 textos hay acá en la Biblia que hablan de relación económica. Entonces, tenemos que escuchar, leer y aprender de que Dios no es deudor de nadie y que no nos va a dejar falta nada y que quiere que nosotros estemos bien, sino que a veces nosotros nos desviamos el camino y dejamos esta libertad que nos hizo libres en Cristo. O sea, que hasta ahora hemos visto que Dios nos justifica, nos santifica, nos confronta y somos, ¿qué más? Gálatas 5:1, somos libertados en Cristo. Y qué bueno que es esto, saber que uno es libre, que ninguna cadena lo ata, que ningún hilo lo da vuelta y lo envuelve y lo envuelve. No nos dejemos envolver con las cosas del diablo. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos amó, nos predestinó, es un tema larguísimo de hablar, desde antes de la fundación del mundo, porque Dios no quiere que nadie se pierda, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hace muchos años, yo vi que trajeron una nenita a una casa ahí, una vecina mía, y era hermosa la nena. Y estos papás la adoptaron. Y creció, en la otra vuelta la vi, ¿y qué parecía su padre que es? El papá murió, pero ¿qué parecía? Tomó los rasgos
de la familia. Y acá la palabra de Dios nos dice que somos adoptados como hijos de Dios. Así que, ¿qué tenemos que mostrar? Los rasgos de Cristo. Tenemos que llevar una vida cambiada para su gloria, una vida distinta, una vida, somos en Cristo nuevas criaturas. Dice que un versículo que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. ¿Qué problema? ¿No? Los cambios que pide Dios en la vida de las personas. Los cambios que pide que seamos de una vida distinta con respecto a las cosas de este mundo. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Tenés paz? ¿Tenemos paz? La palabra de Dios nos exhorta, nos dice que el autor de la paz, Dios, dice que sobrepasa todo entendimiento. Ya nadie lo entiende a Dios. Pero si lo hemos recibido como Salvador, tenemos que entenderlo. Y Él debe ser el que guarda nuestros pensamientos, porque nadie nos va a entender. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra cosa que Dios nos da, guardarnos del mal. Y ya terminando, Colosenses capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mirad todas las cosas que Dios nos da al recibirle como Salvador. Pero debemos tratar de imitar la vida de Cristo. No voy a decir que todos mañana vamos a ser perfectos, no, porque ninguno es perfecto, hasta que lleguemos al cielo. Pero dice que la palabra de Dios, que Cristo nos justifica, nos santifica, los ha confirmado en su salvación, nos ha libertado y somos aceptos en Cristo. Nos ha guardado, somos guardados por Él y perfeccionados. Capítulo 2, versículo 10. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Estamos completos en Cristo. Mi hermano, aprendamos a vivir como Cristo. Tratemos de cada vez más asemejarnos a Él en su amor y en su obediencia al Padre. También tratemos de ir practicando las cosas que Dios nos pide. Que nos hagamos parte de lo que Dios quiere que hagamos, dando testimonio de lo que Él hizo por nosotros. Si sos de Cristo, vivamos una vida cambiada. Y yo no digo que no vas a tener problemas. Yo no digo que quizás algún día tengas una necesidad. Pero no te olvides de lo que dije antes, ¿no? 2000 y pico de textos hablan de economía en la palabra de Dios. Empezá a buscarlo. Y desafíalo a Dios. Porque Él cumple con aquellos que le obedecen. Así que pongamos nuestra vida eterna en Cristo y aprendamos a caminar en este mundo y a andar como Cristo anduvo, siendo una vida distinta
de luz en un mundo de oscuridad. Que Dios bendiga su palabra.